Vamos a dar inicio a nuestra clase 3 de Dirección del Culto 2, donde vamos a trabajar con las rúbricas, sobre todo de lo concerniente a la celebración y las rúbricas adicionales al rito de la Santa Eucaristía, rito 1 y rito 2. Voy a compartir pantalla. Recuerden que es sumamente importante conocer a fondo las rúbricas y aplicarlas, porque las rúbricas son leyes, ¿sí? Cuando tú eres ya clérigo, ya sea diácono o presbítero, si faltas a las rúbricas, puedes ser motivo de deposición o de juicio. Entonces, es muy importante saberlas utilizar de forma correcta. Hay algo que es muy importante, que es el hecho de saber distinguir, que lo hemos hablado ya en otra clase, pero de saber distinguir entre rúbricas que sean flexibles o rúbricas que nos están diciendo claramente qué tenemos que hacer, que son indicativas y que no podemos hacer las cosas de una forma diferente, ¿sí? Entonces, cuando dice el celebrante hace o el celebrante dice, ¿sí? Eso quiere decir que no tengo opción. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y cuando dice el celebrante puede hacer esto o se puede hacer esto y esto o esto, es cuando nosotros tenemos esa oportunidad de hacer algunas cosas. Entonces es importante distinguirlas. Bien, vamos a empezar con la primera. Dice, cuando el obispo esté presente, es su prerrogativa ser el celebrante principal en la mesa del Señor y predicar el Evangelio. Sí, o sea, por lo general, cuando nos reunimos con el obispo en una celebración, él puede organizar de diferentes formas la celebración. Él es quien decide, o él puede decir a alguien, ¿sabes qué? Organiza. Tú organiza como quién va a hacer qué. Pero por lo general, él es el que nos dice qué hacer. Y muchas veces, por ejemplo, cuando va a catedral, me dice, tú haz todo, yo predico y consagro, que son las prerrogativas que nos marca aquí. Sí, celebrar la mesa del Señor y predicar. Hay veces que en una celebración, casi siempre en un sínodo o en un momento importante, él puede decir, tal clérigo va a predicar, tal clérigo va a consagrar. Y entonces él participa, pero delega en otras personas. Pero él tiene esa prerrogativa de hacerlo siempre o de delegarlo a otros. En la segunda rúbrica dice, en todas las celebraciones de la liturgia es apropiado que el celebrante principal, ya sea obispo o sacerdote, sea asistido por otros sacerdotes o por diáconos y laicos. Acuérdense que todos tenemos el sacerdocio común de los fieles que nos es dado por el bautismo. Y de esa doctrina se desprende que todos debemos participar en la celebración. Es importante que el clérigo o el sacerdote no haga todo por sí mismo. Si hay un diácono, pues que el diácono cumpla sus funciones, ¿sí? Como sería proclamar el evangelio, dirigir la oración de los fieles, poner la mesa y recoger la mesa, hacer las abluciones, dar la despedida, todo lo que le corresponde. Si hay diáconos, también el laico puede intervenir, ¿sí? Como sería acólito, lectores, en crucíferos con los ciriales. El asunto es que
cuando haya otros ministros, les demos ese juego. Sí, no, yo creo que nos vamos a llevar El rotafolio. no, sí, la base del portafolio ahí te queda porque compramos O sea, la sí, el base del pizarrón, portafolio. pues son hojas nada más. Son hojas sueltas. Entonces, siempre debemos de incluir a todos en esta situación, en la liturgia, ¿sí? Que haya laicos que sean ujieres, que haya laicos que recojan las ofrendas y la presenten, lectores, o sea, entre más participemos, más ejercemos este sacerdocio común de los fieles, y eso es lo que se espera. Nos dice la siguiente rúbrica: es apropiado que los otros sacerdotes presentes estén de pie con el celebrante en el altar y se unan en la consagración de los elementos, en la fracción del pan y en la distribución de la comunión. ¿Sí? Esto quiere decir que, bueno, nuestra forma de concelebrar, solo un clérigo lleva la casulla. Los demás clérigos solo usan el alba y la estola. Sí, pero todos se pueden poner alrededor, a los lados del altar, para participar de la consagración. En nuestra diócesis no se acostumbra a extender la mano, ni se acostumbra a decir las palabras en voz alta, ¿sí? Pero sí se acostumbra a estar en todo el proceso y seguirlo. En cuanto a la fracción del pan, pues en nuestra diócesis el celebrante principal es el que la realiza, y por lo general el obispo es quien nos dice quién va a distribuir la comunión, o ya está organizado de antemano, ¿sí? Cuando es una celebración importante que se sabe quién va a estar, ya cada quien sabe qué papel le toca desarrollar. Bien, dice, tradicionalmente un diácono lee el Evangelio y puede dirigir la oración de los fieles. Fíjense, aquí la rúbrica dice puede. ¿Qué nos está diciendo? Que podría ser un laico o podría ser el clérigo quien inicia la oración, pero los laicos son los responsables de la oración de los fieles. En general no es buena idea que un clérigo, ya sea diácono o presbítero, haga la oración completa, sino que la delegue a los laicos. Dice, los diáconos sirven también en la mesa del Señor, preparando y colocando sobre ella las ofrendas de pan y vino y ayudando en la administración del sacramento al pueblo. En ausencia de un diácono, todo lo anterior puede ser hecho por un presbítero. Sí. Normalmente, laicos señalados por el celebrante leen las lecciones anteriores al Evangelio y pueden dirigir la oración de los fieles. Aquí hay una rúbrica importante e interesante, que también ya lo hablamos cuando vimos el oficio diario. La oración matutina o vespertina se puede usar en lugar de todo lo que precede a la paz y el ofertorio, o sea, la liturgia de la palabra, siempre que incluya una lectura del Evangelio y que las intercesiones estén de acuerdo con las rúbricas señaladas por la oración de los fieles. Sí, estas rúbricas señaladas por la oración de los fieles lo tenemos en la página 305, donde nos dice, la oración se ofrece con intercesiones por, primero, la Iglesia Universal, sus miembros y su misión; la nación y sus autoridades; el bienestar del mundo; los intereses de la comunidad local; los que sufren y los atribulados; los difuntos, con la conmemoración de un santo cuando sea apropiado. ¿Sí? Entonces,
Si vamos a hacer, por ejemplo, en el rito 3 que hacemos intercesiones libres, tiene que seguir este orden. Si vamos a usar la oración matutina o la vespertina como liturgia de la palabra, en vez de usar el sufragio del día, vamos a usar una oración de los fieles de las que vienen en el rito 1 o 2, o seguimos un orden que lleve esto que viene en la página 305. ¿Sí? Y bueno, ya nos habla de irnos a las rúbricas adicionales que están en la página 329. Vamos a ir para allá. Aquí las tenemos. Perdón que está fallando la imagen, pero bueno, yo creo que lo importante es que se vea esto del el libro de oración, no tanto mi imagen, ¿verdad? Las rúbricas adicionales, ¿sí? Yo les aconsejo que siempre que vayan a preparar una celebración, hagan esto. Lean las rúbricas, lo concerniente a la celebración, las rúbricas adicionales, y luego lean el rito poco a poco, checando las rúbricas que están en medio del rito. Eso les permite obtener un panorama completo de la celebración y entonces ahora sí prepararla y preparar el boletín, ¿sí? Y todo lo necesario. En estas rúbricas nos dice, la Santa Mesa se cubre con un paño blanco y limpio durante la celebración. Bueno, esto ha cambiado mucho, ¿no? Antes eran varios paños. Hay un libro que se llama el libro del altar que nos dice que son como 4 paños. Y por lo general lo que usamos es un mantel del color de la estación y luego otro paño que tiene el ancho del altar y de largo, bueno, cae a los lados, ¿sí? Pero el ancho es exacto de la parte superior del altar y que tiene una cruz central y 4 cruces en las orillas. Y este es el al que se refiere como un paño blanco y limpio de la celebración. Si nosotros no vamos a cubrir la mesa con algún paño protector o un plástico, pues conviene que este lienzo del altar se coloque justo antes de la celebración. Luego dice, cuando se canta o dice la gran letanía, inmediatamente antes de la Eucaristía, la misma concluye con los Kyries y la Eucaristía comienza con la salutación y la colecta del día. Puede omitirse la oración de los fieles que sigue al credo. ¿Sí? Entonces, en la letanía tenemos un área donde se terminan todas las peticiones. La estoy buscando acá en mi libro. Antes del Padre Nuestro. Hasta ahí llega. Entonces podemos hacer la letanía, que la verdad es algo que raras veces se hace, pero que sería importante hacerlo en tiempos de peticiones, ya sea situaciones que estén sucediendo en la sociedad en general o en la iglesia, utilizar la gran letanía y llegar hasta la página 119 donde está el Señor ten piedad o Kyrie eleison, y de allí irnos según el rito que estemos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, en el rito 2, a la página 279, el Señor sea con ustedes y con tu espíritu, oremos y la colecta del día, y ya seguimos con las lecturas. Es la forma de incluir la letanía dentro de la Eucaristía. Dice, cuando se usa un salmo, este puede concluir con el Gloria Patri. En nuestra diócesis casi no lo hacemos, más que en el oficio diario, pero aquí nos dice que puede hacerse, si se desea, si es
parte de la tradición que una congregación quiere tener o tiene. El Kyrie eleison o Señor ten piedad puede cantarse o decirse en forma triple, sextuple o nónuple. El trisagio, Santo Dios, Santo Poderoso, Santo Inmortal, puede cantarse o decirse 3 veces o antifonalmente. Sí. Yo de forma personal suelo usar el Kyrie eleison en Cuaresma y el trisagio en Adviento, que es cuando no se usa el Gloria. Dice el Gloria in excelsis o el himno que se usa en su lugar, se canta o dice desde el día de Navidad hasta la fiesta de la Epifanía, inclusive los domingos desde el día de Pascua hasta el día de Pentecostés, inclusive todos los días de la semana de Pascua y el día de la Ascensión, y también otras ocasiones en que se desee, pero no se usa los domingos o días de la semana de Adviento o Cuaresma. Aquí nos habla de otro himno que se usa en su lugar. ¿Sí? El cántico 14 de la oración matutina es el que comúnmente se puede usar, el Te Deum, en lugar del Gloria, ¿sí? Que está en la página 58 y 59. Podemos hacer esa variación, pero siempre en las fechas que nos marca, ¿sí? Y si se fijan, hay fechas obligatorias para usar el Gloria o el Te Deum, pero nos dice que solo en Adviento y Cuaresma no se debe usar, y en las otras fechas nos da libertad. Podríamos usar el Gloria o el Kyrie eleison o el Trisagio, aunque se acostumbra en general usar el Gloria. Es deseable que las lecciones sean leídas desde un atril o púlpito y que el Evangelio sea leído desde el mismo atril o desde el púlpito o en medio de la congregación. Es deseable que las lecciones y el Evangelio se lean de un libro o libros de tamaño y dignidad apropiados. ¿Sí? Por lo general, la tradición es esta. Del atril o ambón o púlpito, que puede tener esos 3 nombres según sea su estructura, solo se lee la lectura y se hace el sermón. Ahí no se hace la oración de los fieles, no se hacen letanías, no se dirige la oración matutina, no se dicen los anuncios. Es el lugar especial para la liturgia de la palabra. Yo creo que es importante darle ese espacio. Sí, también nos habla de la dignidad de los libros, lo que llamamos el evangeliario o el leccionario. Y nos habla de que para el evangelio puede ser leído desde el atril o desde el púlpito o en medio de la congregación. En catedral tenemos un atril para las lecturas y hay otro más grande, más simbólico, que está del lado de donde está la sede del obispo, que podríamos decir que es el púlpito o la cátedra del obispo. Sí, pues se podrían leer las lecturas en el atril, y de este lado, donde es la cátedra del obispo, pues podría leerse el Evangelio. Cuando parte de la congregación está integrada por personas de otra lengua que no sea español, el lector designado por el celebrante puede leer el Evangelio en su idioma en lugar de o además del Evangelio en español. Sí, bueno, fíjense que para la liturgia bilingüe, o hasta trilingüe, ¿verdad? Esta es la rúbrica que existe, que el Evangelio debe ser leído en ambos idiomas. Si no se celebra la comunión, puede decirse todo lo indicado hasta la oración de los fieles, inclusive si se desea incluir la confesión de pecado, el rito comienza con el orden penitencial. Entonces puede cantarse un himno o antífona y recibir las ofrendas del pueblo.
El rito puede concluir con el Padre Nuestro y con la gracia o una bendición o con el intercambio de la paz. Aquí nos está hablando de una liturgia de la palabra. Sí, si vamos a usar solo la primera parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, no va a haber comunión. Aquí nos dice cómo hacerlo. ¿Sí? Y es importante aprender a hacerlo porque, por ejemplo, si vamos a tener un bautismo o una boda o hasta unos 15 años donde las personas que van a asistir no piensan comulgar, inclusive un funeral, ¿sí? Una celebración con cuerpo presente. Si las personas no van a comulgar, es recomendable hacer esta liturgia, o sea, no celebrar la Eucaristía, porque lo ideal es que cuando se celebre la Eucaristía es porque la congregación va a comulgar. Pero no sucede en estos eventos que a veces la gente no es parte de nuestras congregaciones y no comulga. Entonces hay que preguntar, ¿quién va a comulgar? Pues nadie, entonces hacemos este tipo de celebración. Es una de las funciones que le podemos dar, ¿sí? O cuando hay un laico que está dirigiendo o al frente de una congregación y no tiene para dar la comunión, pues esto puede hacer, ¿sí? Dice, en ausencia de un presbítero, un diácono puede decir todo lo prescrito anteriormente, excepto la bendición. En ausencia de ambos, puedo decirle un lector laico con la misma excepción. Entonces, si no está el presbítero, el diácono puede hacerlo. Si no hay un diácono, un laico designado, lo que llamamos ministro laico, con licencia. El saludo, la paz del Señor sea siempre con ustedes, se dirige a toda la asamblea. En el intercambio que puede seguir entre los presentes puede usarse palabras adecuadas de saludo. Si se prefiere, el intercambio de la paz puede tener lugar en el momento de la administración del sacramento. Aquí nos está dando 2 momentos para la paz. ¿Sí? La verdad es, eso es personal, un gusto personal. A mí me parece que después de la lectura de la palabra y el sermón, profesamos la fe, confesamos nuestro pecado y luego nos hacemos un signo de que estamos reconciliados con nuestro prójimo. A mí me parece bien interesante que la paz sea justo allí, pero podría ser, sí, dice, puede tener lugar en el momento de la administración del sacramento. Pueden hacerse los anuncios necesarios antes del rito, después del credo, antes del ofertorio o al final del rito como mejor convenga. Yo estuve en una congregación donde se hacían antes del ofertorio y se me hacía que truncaba el ritmo, así que yo lo hago al final, pero eso ya es decisión de cada clérigo y cada congregación. Dice, es función del diácono preparar la mesa para la celebración, preparando y colocando sobre ella el pan y el cáliz con vino. Se acostumbra a añadir un poco de agua al vino. Otros ministros pueden ayudar al diácono. Sí, es apropiado que durante la gran plegaria eucarística haya un solo cáliz sobre el altar y, de ser necesario, un flagón con vino del cual pueden llenarse cálices adicionales después de la fracción del pan. Esto es bien importante. O sea, tenemos una celebración grande, vamos a tener 2, 3 estaciones para la comunión. Entonces, los cálices extras se quedan en la credencia y ponemos esta jarrita o flagón con el vino extra que se va a consagrar y el cáliz con el vino adecuado. Esta es la forma correcta de hacerlo, no 3 o 4 cáliz encima del corporal. Puede usarse la siguiente antífona en la fracción del pan. ¿Sí? En el rito 1 esta antífona está incluida.
pero nos dice que en este caso, rito 2 o hasta el rito 3 puede usarse durante la fracción del pan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mientras el pueblo se acerca para recibir la comunión, el celebrante recibe el sacramento en ambas especies, luego comulgan los obispos, presbíteros y diáconos que están alrededor de la Santa Mesa y después el pueblo. Fíjense bien, si el celebrante es el obispo, que es el titular de la diócesis, bueno, pues él comulga primero. Si hay más obispos, luego ellos, ¿sí? Y ya después los demás presbíteros y diáconos, empezando por el presbítero que es el rector de esa congregación, más o menos en orden de ordenación en la medida de lo posible. Siempre debe darse oportunidad a todo comulgante para recibir separadamente el pan y el vino consagrados. Empero pueden recibirse el sacramento en ambas especies simultáneamente de una manera aprobada por el obispo, como ahora que tuvimos la pandemia y que se decidió que no se tomara del cáliz, que se hacía por intinción, ya sea que el mismo celebrante moje la hostia con el vino y la entregue, se la dé en la boca al feligrés o se le entregue la hostia al feligrés y él la moje, aunque hay el riesgo de que moje sus dedos y aparte de la contaminación, bueno, pues queden sus dedos, pero bueno. Dice, cuando el celebrante es ayudado por un diácono u otro presbítero, se acostumbra que el celebrante administre el pan consagrado y el ayudante el cáliz. Cuando estén presentes varios diáconos o presbíteros, uno puede administrar el pan y otro el vino. Si no hubiere suficientes diáconos y presbíteros, laicos autorizados por el obispo, de acuerdo con el canon, pueden administrar el cáliz. Recuerden que nuestros cánones marcan que podemos tener ministros laicos que prácticamente hacen las funciones de un diácono, o podemos tener ministros eucarísticos, que son los que ayudan con el cáliz y los que llevan la comunión a los enfermos. Si el pan o el vino consagrados no bastan para el número de comulgantes, el celebrante regresa a la Santa Mesa y consagra más del que falte diciendo. Aquí tenemos una fórmula para hacer consagración de elementos faltantes. Esto es pensando en que no solemos tener reserva. Es una costumbre relativamente nueva en nuestra iglesia el que exista un sagrario donde se guarde hostias y vino consagrados. O bien el celebrante puede consagrar más de ambas especies diciendo de nuevo las palabras de la plegaria eucarística, comenzando con las palabras que siguen al Sanctus y terminando con la invocación. En el caso de la plegaria eucarística C, terminando con la narración de la institución. Cuando no sea posible tener un presbítero, el obispo puede, a su discreción, autorizar que un diácono distribuya la Santa Comunión a la congregación con el sacramento reservado de la siguiente manera. Esta es la que llamamos misa del diácono, ¿sí? Que es la que realizan también los ministros laicos. Paso 1, después de la liturgia de la palabra y de recibir las ofrendas del pueblo, el diácono coloca reverentemente sobre el altar el sacramento consagrado, durante lo cual puede cantarse un himno de comunión. Aquí es todo lo que nos marca la rúbrica. Cuando yo fui ministra laica, a mí me dijo, el que entonces era mi maestro de liturgia, que no me pusiera atrás del altar, sino que por el frente, dando la espalda al pueblo, en este caso, extendiera el corporal, pusiera el cáliz con el vino consagrado y
y el copón con las hostias consagradas, y me puse a regresar a la sede para el Padre Nuestro, que no me quedara atrás del altar, para que se pudiera distinguir claramente la función de un ministro laico o de un diácono a la función de un presbítero. Entonces, pues yo así lo hice, aunque aquí las rúbricas no marcan nada en ese sentido. Se dice entonces el Padre Nuestro, diciendo el diácono primero, oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Y entonces, esto es importante, omitiendo la fracción del pan. En general, pues no vamos a usar una hostia para consagrar, sino las hostias pequeñas, ¿verdad? Y no hay fracción del pan. El diácono o el ministro laico continúa con lo siguiente en la liturgia hasta el fin de la oración de poscomunión y luego despide al pueblo. No hay bendición, ¿sí? Sino que termina con la despedida. Salgamos con gozo al mundo en el poder del Espíritu después del canto, por ejemplo. Y ya, hasta ahí termina. Si queda algo de pan o vino consagrados, aparte de lo que se requiere para la comunión de los enfermos o de otros que por causas justificadas no han podido estar presentes en la celebración, o para la administración de la comunión por un diácono a una congregación que no tenga un presbítero disponible, el celebrante o diácono y otros comulgantes reverentemente lo consumen y después de la comunión del pueblo o después de la despedida. Fíjense, aquí nos dan 2 momentos para las abluciones, porque al terminar de repartir la comunión se puede llevar el cáliz y la patena a la credenza y dejarlos ahí para hacer las abluciones al terminar, o se pueden hacer en el altar. Esto pues dependerá de si hay prisa por alguna razón, ¿verdad? Puede cantarse un himno antes o después de la oración de poscomunión. Y luego vienen las rúbricas disciplinarias. Dice, si el presbítero sabe de una persona que viviendo una vida notoriamente pecaminosa se propone recibir la comunión, hablará con dicha persona en privado y le advertirá que no debe acercarse a la Santa Mesa hasta que haya dado pruebas claras de arrepentimiento y enmienda de vida. El presbítero seguirá el mismo procedimiento con aquellos que han hecho mal a su prójimo, que son escándalo para otros miembros de la congregación, y no permitirá a tales personas recibir la comunión hasta que hayan reparado el mal que han hecho o hayan por lo menos prometido hacerlo. Cuando el presbítero vea que hay odio entre miembros de su congregación, hablará en privado con cada uno de ellos, advirtiéndoles que no deben recibir la comunión hasta tanto no se hayan perdonado. Y si la persona o personas de una de las partes verdaderamente perdona a los otros y desea y promete enmendar sus faltas, mientras los de la otra parte se rehúsan perdonar, el presbítero permitirá a aquellos que son penitentes acercarse a recibir la comunión, pero no así a los que permanecen intransigentes. En todos los casos mencionados, el presbítero deberá notificar al obispo dentro de un término de 14 días, exponiendo razones por las cuales ha rehusado administrar la comunión. Esto conviene de hacerlo tanto por escrito como platicando con el obispo, pero que quede constancia. Son cosas muy delicadas, ¿sí? ¿Qué podría hacer? Bueno, pues que voy a poner un ejemplo, ¿no? Que sabemos que todo mundo sabe que una persona está siendo infiel a su pareja o que una persona ha cometido un fraude todos lo saben. Entonces, pues esa persona cuyo pecado es conocido totalmente, no puede pasar a comulgar, ¿sí? Porque sería un escándalo para la comunidad, aparte de que sabemos, porque lo hablamos cuando estudiamos la exhortación, pues que si no ha hecho un cambio de vida, pues se come y se bebe su propia condenación. ¿Sí? Entonces, estos son los casos que nos marcan las rúbricas y aquí termina esta área de las rúbricas.
Una disculpa porque no se ve todo el tiempo mi imagen, pero bueno, necesitamos que la clase quede grabada. Aquí les dejo este material. Gracias.